Alejandra Puente, Ricardo Gómez Palma, los acompañan para revisar, Alejandra, lo que se viene esta semana en nuestro país, en el Congreso, No en la sabemos si es terremoto política. con tsunami, sin tsunami. Bueno, tuvimos un simulacro el viernes, pero nada Sí. nos va a preparar para lo que se va a discutir el martes en el Parlamento. La cuestión de confianza la ha planteado el presidente y él mismo en algún momento como herramienta legal para cerrar el Congreso. El pueblo lo pide, ha dicho el presidente Martín Vizcarra, pero dice él mismo que hay mecanismos legales antes de proceder a esa figura que es dramática. Desde fuera del país no se explican nuestros amigos latinoamericanos cómo es que siendo o estando todavía nuestra economía, a pesar de haber decrecido en un lugar privilegiado en Latinoamérica, cómo es que nos hacemos tantas bolas en materia política, porque estamos así enfrentados y hablando ahora de un cierre del Congreso. Bueno, vamos a presentar a nuestro siguiente entrevistado, Juan Cheput, congresista de Concertación Parlamentaria. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandra? Ricardo, muy buenos días. Bienvenido. Bueno, su postura anteriormente ha sido de respaldo a los proyectos de reforma política de alguna manera, pero esta cuestión de confianza presentada sobre pretexto de estos proyectos de reforma política, ¿qué le parece? Bueno, efectivamente mi postura en relación al presidente fue positiva como la de varios parlamentarios de varias bancadas desde un inicio, tanto por la reforma política que se lo manifestamos al presidente en la reunión de voceros, como la exhortación para revisar el caso Chávarri, ¿no? Eso en materia de lucha contra la corrupción. Pero luego llega una carta que realmente es inaceptable para cualquiera que entienda lo que es la Constitución y que respete la institución del Parlamento. Es una carta que es una suerte de ultimátum que se le brinda al Congreso. Si no apruebas en 15 días, daré como que no se ha brindado la confianza, que pone una serie de condicionamientos a la forma como tenemos que aprobar los proyectos de ley. Y la verdad es que eso a mí me ha llamado la atención porque hay dos cosas, ¿no? O hay un desconocimiento impresionante de la Constitución en el Ejecutivo, o de lo contrario hay la intención de generar las condiciones para que se cierre el Congreso sobre la base de un rechazo. Si es lo primero, el mecanismo del diálogo podría solucionar el impasse, ¿no? Y si es Pero lo Salvador de segundo, Solar ha dicho, diálogo sí, pero luego que me aprueben las reformas. bueno, si es así, espero que no insiste en ello, estaría yendo a un golpe de Estado, indiscutiblemente. Y eso es triste porque no se puede condicionar al Parlamento en términos de fechas. No se puede decir que si no está de acuerdo a lo que estoy planteando en materia constitucional, pues simplemente doy como no otorgada la confianza y rechazo los planteamientos, cuando el propio artículo 206 de la Constitución indica que en materia de reforma constitucional el Congreso no puede observar las leyes que se planteen y luego también no puede interpretar el hecho de que no se brinde, que uno se pase los 15 días como que le han rechazado la confianza. Si es que se considera, y usted no es el primer parlamentario que tiene esa interpretación, si es que se considera que este pedido, la forma como se ha planteado, es inconstitucional, entonces ¿no seguiría el deber de los parlamentarios de rechazar la cuestión de confianza? Claro, es algo que vamos a determinar, ¿no? Ya se convocó para el día martes. Nosotros estamos conversando así de manera informal entre varios parlamentarios de acá el martes para no agotar la vía del diálogo. Nos corresponde eso como personas que respetan la democracia y no quieren un futuro incierto para el país. Esto se asemeja a Sansón y los filisteos, ¿no? Sansón es el presidente, se derriba la columna, ¿no? Una de las columnas es el Congreso y el techo le cae encima. Porque la situación de inestabilidad que vendrá a continuación, con una comisión permanente que va a estar en manos de la misma mayoría que ahorita él dice que lo agobia, y por otro lado, las posibilidades de unas elecciones en las que se presenten por 18 meses personas que pueden ser radicales, fanáticas o representantes de gobiernos regionales, porque no creo que ningún partido serio se preste a eso. Ya sucedió en las elecciones para la Asamblea Constituyente, donde muchos partidos dijeron, yo no te hago el juego y no me presento a las elecciones. Pero parecería que el presidente de la República y sus ministros están dispuestos a asumir esa situación. Bueno, les recomendaría que lean la historia del Perú. Reciente, la historia reciente Del Perú, para que vean cómo terminaron todos los gabinetes, completos.
¿no? Con sendas acusaciones constitucionales. Estamos hablando de la República, estamos hablando del país, estamos hablando de lo que en estos momentos significa la parálisis de la economía. Uno no puede llegar a estas medidas extremas sin agotar el diálogo. Mira, y hay varios eventos recientes en la historia del Perú. Yo creo que el presidente critica a los fujimoristas y sin embargo cada vez se asemeja más a lo que sucedió durante Fujimori cuando él quería cerrar el Congreso. Yo estaba releyendo el libro de Felipe Osterling, Páginas del Viejo Armario, que son sus memorias, ¿no? Y él dice, yo mismo, el presidente del Senado, Felipe Osterling, le decía al presidente Fujimori, usted tiene al Congreso a su disposición para sacar adelante las reformas. Yo me encargo adentro de generar los consensos. Y a Fujimori no le importaba. ¿Por qué? Porque su deseo era cerrar el Parlamento. Igual, nosotros decimos, conversemos, agotemos. Pero dicen conversemos y la primera actitud de la presidenta de la Comisión de Constitución y de la Comisión de Constitución es archivar la denuncia antes de que siquiera el Premier pueda sustentar los proyectos. Ha calificado el propio Salvador del Solar a la congresista Rosa Bartra como una persona que tiene intereses alternos y que no está representando de alguna manera al Congreso. Mira, ¿Hay responsabilidad ahí? Por supuesto que hay responsabilidad de la mayoría, yo se lo he dicho a ellos de frente, pero yo no quiero echar ni una gota de gasolina más al fuego. Yo lo que creo es que el tema, por ejemplo, de la inmunidad, era un tema que no había cerrado, pues tenía que ir al Pleno, ¿no? Y además hay otros proyectos de ley en el camino y el tema como tal de la inmunidad se estaba discutiendo a nivel reglamentario. Y el Congreso, en ese sentido, tiene autonomía para discutir los proyectos de ley que se presenten. El tema no había culminado, como tampoco ha culminado el tema Chávarri, que tenemos que verlo en el Pleno en la próxima semana. Entonces, sin echar más leña al fuego, congresista Juan Cheput, ¿cuál sería el camino de salida? Porque todos estamos sobresaltados, viendo cómo nuestra clase política no logra en ningún momento ponerse de acuerdo aparentemente en nada, y estamos llegando, insisto, cuando la economía no está caminando como debiera, pero todavía se sostiene. Mira, acá estamos en unos niveles de enfrentamiento. Hay un clásico, terrible. Acá se habla de crispación, no hay crispación, hay una crisis de gobernabilidad, porque hay dos poderes del Estado enfrentados y es una situación semejante a la del 92 y por lo tanto nos corresponde tener calma. En el caso del Congreso hay una mayoría parlamentaria, mi primera minoría diría yo porque son 55, que tiene que entender que su visión del país tiene que cambiar. No puede ser que insistan en decir que no importa lo que diga la calle, ¿no? Ellos hacen lo que quieren, cuando ese es el principal defecto de un político. Y en el caso del gobierno, entender que la vía de la disolución del Parlamento es la vía más grave para el país, porque no solamente es cerrar el Parlamento, sino que en lo que se refiere al respeto de la constitucionalidad en el futuro en materia de inversiones, si el gobierno va a interpretar lo que haga el Parlamento, se convierte en el país más impredecible del mundo, ¿no? O sea, si el gobierno deja como precedente eso, ¿no? Si ustedes no lo hacen como yo quiero, yo lo interpretaré si es a favor o en contra, ¿no? O sea, ¿dónde se ha visto que el gobierno interprete al Parlamento? O sea, por eso mismo en materia de inversión económica nos vamos al despeñadero. Pero por eso mismo es que algunos advierten que en realidad, como lo dice claramente Enrique Gersi, entrevistado en Perú 21 y lo ponen en portada, creo que van a disolver el Congreso. Por eso dice el Ejecutivo está presionando al Parlamento para que no cambie sus propuestas y las resuelva en los plazos. La carta, ¿sabes a qué se asemeja? Supongamos, para que los que nos están viendo o escuchando entiendan, supongamos que tú paras un taxi y le dices quiero ir a la avenida Larco, y tú sabes que de acá al Larco te cobran 7 soles. El taxista no quiere ir y te dice 25, ¿no? Para que le digas, no voy. Vete, no voy. Vete, claro. No voy. ¿No? Entonces nos ponen una carta en tal condición. Entonces va a ser rechazada. Es que en el debate no podemos aceptar algo inconstitucional. Se le puede devolver la carta, es decir, señores del Ejecutivo, esta carta está mal planteada, reformúlenla. Hay varias soluciones, ¿no? Una tiene que ver la que planteaba Gilbert Violeta, que tendría que someterse a los voceros, y creo que lo va a hacer así, la de ver las competencias, ¿no? En la cual interviene el Tribunal Constitucional, y yo creo que es una medida acertada, pero tendría que discutirse entre voceros porque el titular del Congreso la tiene que hacer suyo y ese no la puede enviar. No, pero tendríamos que verlo en junta de portavoces, ¿no? Eso ya no depende de... No quememos los puentes antes de... Y la otra es simplemente en el Pleno, en el momento que se debata la confianza, decir que esto no procede. Y eso no puede ser interpretado como ha dicho algún abogado,
por allí que eso se interpreta ya como el rechazo a la confianza. La confianza tiene una sola manifestación, el voto, no la interpretación. Congresista, usted mencionó que habían dos poderes enfrentados, pero parece que se están sumando más. Hay una opinión ya del presidente del Tribunal Constitucional. En algún momento intervino el fiscal José Domingo Pérez. El mismo José Luis Lecaros. José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, también tiene una opinión al respecto. Queremos hablar sobre ese tema tras la pausa en Ampliación de Noticias. El judo es un arte marcial y deporte olímpico de combate de origen japonés. En contra de lo que generalmente se piensa o podría parecer dado su carácter de lucha, el judo no es un deporte violento ya que la fuerza física no es un elemento fundamental. Desde el comienzo de su práctica, en base a los reglamentos, se busca la mayor eficacia con el mínimo esfuerzo. El judo en los Juegos Panamericanos se disputará del 8 al 11 de agosto en el mismo escenario del Polideportivo 1 de La Videna, y también con la disputa de 14 categorías entre varones y damas. En Sodimac.com tenemos tantos productos que seguro uno hará clic contigo. Cerámica Viena a solo 14 soles con 90 el metro cuadrado. Sofá cama Versalles a solo 299 soles con 90. Exclusivo con tu CMR o débito Banco Falabella. ¿Qué esperas? Haz clic con estos y más productos en todas nuestras tiendas y Sodimac.com. Según la leyenda, vivía en el mar una criatura más grande que un dinosaurio. Sus cantos alegraban el mar y a pesar de ser diferente, era amigo de todos. Nuestros antepasados la llamaban la ballena azul. Muchas especies pueden ser solo historias si no cuidamos nuestros mares. Sé responsable, protejamos el futuro ahora. Celebremos el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Océanos Saludables es una campaña de Pesquera Taza y RPP. TECU Producciones y la Universidad a las Peruanas presentan a las estrellas del Ballet Estatal de Rusia en una gala excepcional, presentando lo mejor de El Lago de los Cisnes, El Corsario, Don Quijote, Carmen, La Bella Durmiente y más. 8 y 9 de junio, Auditorio Santa Úrsula. Venta de entradas en Teleticket de Won y Metro. Una situación sin salida, ¿no? al congresista Juan Chaput, antes de irnos a la pausa. Le planteamos que este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo ha alcanzado a los demás poderes del Estado. ¿Cuál es el rol de estos yo en creo la situación que vivimos? Tanto José Luis Lecaros como el doctor Ernesto Blume han tenido una posición alturada y muy de búsqueda del diálogo, haciendo un llamado, en el caso del doctor Lecaros, a que los fiscales dejen de hacer declaraciones políticas, con lo cual baja el nivel de tensión, y en el caso del doctor Ernesto Blume señalando los alcances constitucionales de la misiva del presidente y de la situación actual. Digo los alcances no a favor ni en contra, sino el doctor Blume ha sido objetivo. Es decir, él no ha tomado partido ni por uno ni por otro, sino ha señalado estrictamente el derrotero constitucional que merece una situación como esta, y ese es el rol de un presidente del Tribunal Hay quienes han dicho que ha adelantado opinión. No, porque mira, corresponde a un magistrado, y sobre todo en un momento de crisis, conversar, porque después la historia te va a juzgar y te va a decir, ¿y usted qué hizo en este momento? Claro, ¿te pusiste ¿No? costadito? Te pusiste costadito, te callaste la boca. No, corresponde en estos momentos hablar. Y por eso que hay una gran cantidad de políticos responsables, con sentido de la historia, en Acción Popular, en el APRA, en el mismo Fuerza Popular, en APP, en Contigo, que venimos conversando de manera informal, preocupados por una situación en la cual de por medio está el futuro de la República. No es una cuestión de enfrentamiento, es una cuestión de cómo buscamos el puente para evitar de que esto se vaya al despeñadero. Y por otro lado, la ciudadanía está en una situación de incertidumbre que no la merece. Y si en estas circunstancias uno se va a quedar callado, está mal. Por eso yo felicito al doctor Ernesto Blume, porque en su condición de persona que entiende lo que es
esa entelequia de la República sale a hablar y decir cuál es el derrotero constitucional que tiene que haber. Lo peor es quedarse callado, y también me parece muy bien lo que ha dicho el doctor Lecaros. Marilena Ledesma, quien también es magistrada del TC, ha dicho que no está pronunciándose Ernesto Blume a título de todos los magistrados, sino a título personal. Claro, nunca lo dijo, y su carta, su comunicado era de él, ¿no? O sea, de Ernesto Blume Fortini. Y por eso te digo, es importante, no que le corrija la plana, no como la doctora Ledesma, a la cual también le tengo mucho respeto, sino cuál es su posición constitucional. Mira, hay una gran cantidad de destacados abogados constitucionalistas que han señalado que la Carta no tiene sentido. Hay varios puntos en la Carta que son inaceptables. Decir si en 15 días no resuelve la situación es un ultimátum. Y también decir, de nuevo insistimos, en esta figura de si me das la confianza, pero luego no apruebas mis proyectos en los términos en los que yo quiero y en los plazos en los que yo quiero, daré por entendido que en realidad me negaste la confianza. Claro, interpretaré que es un fenómeno totalmente inconstitucional y que no aparece en la Carta Magna, no está ni precisado ni es respaldado, y además va en contra de lo que significa la diferenciación de poderes. Por eso, esa carta o ha sido redactada con muy mala fe, o ha sido redactado por un señor que no sabe absolutamente nada de la Constitución. Sea como sea, lo que corresponde en los próximos días es un diálogo, pues de lo contrario. Y por otro lado, decirle al señor presidente, de verdad está yendo usted a una situación incontrolable que no lo va a beneficiar en absoluto. Cualquier persona podría hacer ahorita una acusación constitucional contra el premier Salvador del Solar y sacarlo 10 años, y destituirlo 10 años de la carrera pública. Salvador del Solar ha dicho específicamente sobre la posibilidad de diálogo que las puertas están abiertas para el diálogo luego que se otorgue la cuestión de confianza. Bueno, diálogo sí, pero no. Bueno, lo acaba de decir. Yo prefiero agotar las instancias. A veces se dan una serie de declaraciones, por ejemplo, las declaraciones que él dio acá anteayer, el día viernes en la mañana, a mí me preocuparon. Decir que el Congreso no está para debatir ni deliberar es una afrenta constitucional de primer nivel, ¿no? Y por esas cosas del destino las declaraciones desaparecieron, ¿no? Y no han rebotado en ningún diario, ¿no? Lo cual me llamó la atención y que demuestra de que ellos reconocen que metieron la pata. Así de simple, porque que desaparezcan esas declaraciones del día viernes en la mañana, acá en RPP. Dijo, el Congreso no está para deliberar. Bueno, entonces, ¿para qué está el Congreso? Mira, yo de inmediato dije, ¿dónde estamos? Si el Congreso no está para debatir y deliberar, y felicito públicamente a Patricia del Río, que hizo una pregunta pertinente. Con lo que usted está señalando, ¿acaso está buscando cerrar el Congreso? Entonces, bueno, él dijo que tranquilamente se iría a su casa. No, es que no es irse a su casa, no estamos en... Mira, yo no quisiera, de verdad, no quiero echar más gasolina al fuego. Lo que quiere la ciudadanía congresista Pancheput es responsabilidad de nuestros líderes. Tengo respuestas para todo eso, pero sí necesito poner el contexto. Pero sí... Entonces, el contexto, que son esas declaraciones y esa carta, merecen un diálogo político. Lo más fácil para nosotros sería responder con una comba. Y no quiere eso el país. Entonces, nosotros queremos el diálogo. ¿La respuesta del Congreso cómo va a ser? Mediante Mira, en primer lugar, agotar, los portavoces. como te digo, podría mencionar, pero no estoy autorizado, pero hay más de una persona responsable en todos los partidos. En todos los partidos, ¿no? Que estamos dispuestos a conversar para bajar el nivel de tensión. El país no se merece este clima de enfrentamiento y sobre todo una tormenta en un vaso de agua, porque todo tiene solución. El tema Chávarri tiene solución. El tema de la reforma política y otras reformas que le manifestamos al presidente, por supuesto que tiene solución. Pero parecerían que no, congresista. Tenemos una llamada telefónica. Sí, tenemos al congresista Bruce. Así es. Congresista Carlos Bruce, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Congresista, el Premier se ha referido a una declaración que usted dio en esta entrevista publicada en el Diario del Comercio el día de hoy. Le preguntaron por su postura de presentar una cuestión previa para consultar al Tribunal Constitucional si este pedido de confianza es constitucional, y Salvador del Solar le respondió y le dijo: yo creo que aquí la consulta es otra. La consulta es, señores parlamentarios, ¿nos quieren dar la confianza? En mi opinión, toda otra consulta no solamente es secundaria, sino que queda inmediatamente del lado de la resistencia. ¿Qué opina sobre esta declaración de Salvador del Solar? Sorprendido, porque si es que no vamos a ceñirnos al ámbito constitucional y eso se considera poco importante, wow, entonces ya cerremos la tienda y vayámonos todos. Porque... Congresista Bruce, un momentito, no lo estamos escuchando bien, lo vamos a volver a llamar, o si es que
nos podemos ubicar mejor. Nuestra producción en estos momentos va a corregir ese inconveniente porque no estábamos apreciando bien las declaraciones del congresista Bruce. Pero el congresista Cheput de pronto sobre este mismo tema. O sea, claro, lo que dice el congresista Bruce es correcto. O sea, si se está planteando un mecanismo constitucional ilegal para resolver la situación, que el premier conteste de esa manera, de verdad estamos pasando por un momento que a todas luces parece que lo que busca es la disolución del Parlamento. Congresista Bruce, ya lo tenemos en línea nuevamente. Sí, los escucho perfectamente. Lo escuchamos a usted también. ¿Está usted del lado de la resistencia, como plantea Salvador del Solar, al querer plantear una cuestión previa? Estoy del lado de quienes queremos defender la Constitución, que es el documento que nos marca las reglas de juego. Es el documento, por ejemplo, que norma lo que es la cuestión de confianza, y hay personas, entre ellas el presidente del Tribunal Constitucional, nada menos, que ponen en duda que la cuestión de confianza planteada del Ejecutivo en ciertos aspectos sea o no constitucional. Entonces, lo que yo estoy planteando es que antes que el Congreso tome una decisión al respecto, presente una acción que puede ser una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que se pronuncie con respecto a dos cosas. El Ejecutivo puede poner un plazo al Congreso para decidir sobre las reformas, y si el Ejecutivo puede plantearle al Congreso reformas constitucionales bajo la presión de una cuestión de confianza. Y una vez que resuelva esta demanda de constitucionalidad, pues seguimos procediendo. Pero que el primer ministro diga que esto no es importante, que la constitucionalidad o no de la cuestión de confianza es secundario, eso me parece ya terrible, ¿no? Muy bien, congresista Bruce. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este tema la próxima semana, el día martes. El tema es que hay un artículo apelando precisamente a la responsabilidad, a la sensatez de nuestra clase política dirigente, de nuestras autoridades, porque en este tema de utilizar también estas herramientas, la cuestión de confianza, es que los asesores plantean cuestión de confianza, pero no como un elemento de gobernabilidad, sino más bien para cerrar el Congreso, jugar con fuego. Me gustaría traer un artículo de la Constitución para hablar sobre este tema de la cuestión previa, para preguntar si es constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 131 dice que el Congreso debe señalar día y hora para que los ministros contesten de alguna manera, y esto tiene que darse una votación al tercer día de su admisión, como mínimo, y antes del 10º. Entonces, de alguna manera, también hay un plazo para poder responder a la cuestión de confianza. Claro, lo que ¿No se estaría sacando la vuelta ese plazo? No, en absoluto. Mira, lo que pasa es que hay una carta que es inaceptable. Los términos en los cuales se está colocando, y hay una amenaza. O sea, no engañemos a la opinión pública, y no lo digo por ustedes, sino con el texto de la carta, señalando las cosas de manera epidérmica, ¿no? Acá hay una amenaza. Si no me respondes en 15 días, si no haces lo que yo quiero, etcétera, etcétera, pues doy por rechazada la confianza. Porque la cuestión de confianza sí tiene esos plazos, pero lo que pasa es que esta cuestión de confianza está amarrada a unas reformas políticas que se debaten más ampliamente. Claro, el día martes, el premier da su discurso, y eso es lo que constitucionalmente va a significar confianza. Sí, sobre eso vamos a definir si le damos la confianza o no. El presidente del Congreso puede convocar para el día miércoles o jueves o viernes como máximo, para que de esa manera podamos nosotros definir si le damos o no, porque ese es el plazo constitucional, ¿no? Pero en el interín, por supuesto que puede haber una cuestión previa, de decir, dejamos sin efecto, ¿no?, la carta y vamos a escuchar al premier. Pero también hay que pensar en el sentido histórico, pensar en los futuros parlamentos. O sea, el Poder Ejecutivo no puede darle un marco al Parlamento. Y no es una cuestión de enfrentamiento con el presidente Vizcarra, es una cuestión que tiene que ver con nuestra institucionalidad, en la cual el Poder Ejecutivo pretende decirle cómo legislar con puntos y comas al Parlamento, y eso es inaceptable. Por eso lo que nosotros queremos es conversar, porque de por medio está el bienestar del país. Pero el presidente ha dicho, ya basta de conversar. Bueno, yo creo que ese es un error, porque en política tenemos que, en lo que uno tiene que ser inagotable es en el diálogo. Más aún cuando estamos en una situación en la cual se ha llegado a estos extremos por no dialogar.
Y en ese sentido también hay que hacer un mea culpa en relación a aquellas personas que no quieren cambiar y que no quieren ver la realidad en el Parlamento. Acá todo el mundo tiene que ceder para que el país gane. ¿Hay una invocación directamente A Fuerza Popular. Claro. Con nombre y apellido, Sí. ¿no? O sea, Fuerza Popular tiene la primera minoría y tiene que entender de que acá hay temas que tenemos que discutir. ¿Hay personas razonables en Fuerza Popular? Por supuesto que las hay. Pero lo fundamental es ver la Están situación. ganando los halcones de ambos Mira, lados. Es que por otro lado también, así como el presidente Vizcarra, como hacía la metáfora de Sansón, ¿no? Igual, lo que va a pasar con Fuerza Popular es muy triste. Sin ser gobierno, van a quedar manchados por 15, 20 años más. O sea, todo lo que lograron con el cambio generacional del 2000 al 2016, donde Keiko Fujimori tenía 43% de intención de voto, lo han pulverizado. Así de simple, sin ser gobierno, ¿no? Entonces, si no se dan cuenta de eso, cuando protegen al señor Chávarri, cuando se ponen en esa actitud, etcétera, etcétera, pues lamentablemente están pasando por un proceso político desconcertante, de desconcierto. Entonces, todos tenemos que pensar en qué es lo mejor para el país, dialogar, dejar de lado posiciones extremas y entender que la ciudadanía está reclamando otro tipo de comportamiento de los políticos. Ahora, estamos en un momento complicado y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha señalado que con la acusación en contra suya y esa recomendación para suspender los 120 días se quiere evitar la recomposición de fuerzas en el Congreso. Finalmente se va a revisar. ¿Qué cree usted con la Yo no creo que vaya una cosa con la otra. Yo comprendo indiscutiblemente la preocupación del presidente del Congreso. Claro, puede ser suspendido 120 días. Es un tema que se va a ver este lunes y tengo entendido que se va a dar de todas maneras. Y el tema de la recomposición de comisiones siendo importante, yo en ese sentido soy reglamentarista y lo he manifestado, ¿no? Me parece que es muy importante, pero por otro lado también estamos con el tema de sentar precedentes. Y sentar precedentes significa que en el futuro cualquiera va a cambiar la composición de las comisiones en cualquier momento. Yo creo que es una cuestión que tenemos que analizarla bien, pues. Para usted no debería recomponerse. No, por supuesto que debe recomponerse ahora. Claro, lo que sucede es que, mira, podemos pasar un escenario en el cual se forma una nueva bancada, recomposición de comisiones de nuevo. Se forma otra. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo por qué el reglamento es clarísimo en señalar que culminada la legislatura. Entonces, si por solucionar una crisis vamos a romper el reglamento, la Constitución y todo ese tipo de cosas, pues estamos dándole todos los argumentos a aquellas entidades internacionales que dicen que somos un país bananero, ¿no? O sea, la Constitución la podemos arrugar, estirar, doblar, pero no romperla. Igual el reglamento, ¿no? O sea, hagamos con el reglamento, arruguémoslo, estirémoslo, pero no lo rompamos. ¿Cree que está preparándose Daniel Salaverry para una inminente disolución del Congreso y por eso quiere, siendo la Comisión Permanente la única que quedaría en pie en el Parlamento, si es que esto se da, por eso quiere recomponer la comisión? Bueno, yo no me permitiría pensar de esa manera, pues significaría que lo personal se colocaría por encima de lo institucional. Yo prefiero no ni siquiera imaginarme ese escenario. Yo creo que ahorita todos tenemos que agotar esfuerzos para que el presidente de la República entienda que la disolución es el peor camino. Y no por lo que por nosotros como políticos, al contrario, sueltos en plaza hacemos más política, ¿no? O sea, si no, pregúntenle a Alan García cómo actuaba cuando estaba... Ahora, usted ha dicho con el licenciado Chaput que sería un golpe de Estado si es que el gobierno procede a la disolución del Congreso como consecuencia de una cuestión de confianza planteada en términos que usted considera que no son ni siquiera revisables, ¿no? ¿Qué sanción o cómo es que se sanciona a quien procede de esa manera? Bueno, en primer lugar la infracción constitucional, ¿no? Y luego los efectos penales que ya dependen del fiscal de turno. Gabinetes enteros, en el caso de Alberto Fujimori o algunos ministros connotados que firmaron, fueron sometidos a sendos procesos, en los cuales algunos salieron absueltos, otros no, pero definitivamente es una situación de incomodidad. La infracción constitucional se determinan los artículos de la Carta Magna que han sido vistos superados y hay un documento escrito, que es esta carta, y la actitud, o sea, el contexto en el cual se realiza y todo eso se evalúa. Llegar a esos extremos es lamentable. Mira, en el corto plazo te puede significar pues 50% de popularidad, pues no creo que llegue más. Pero la gente, justamente, algunos consideran que el presidente ha recurrido a esta cuestión así dramática y de enfrentamiento, de pechar, algunos dicen, al Congreso, para recuperar sus niveles de aprobación que estaban por el suelo. Hasta en eso están mal, porque
inclusive ese ambiente de apoyo no es el mismo de agosto del año pasado o de julio. En estos momentos basta con ver las encuestas, está separado, y por otro lado hay gente que se da cuenta que podría ser una maniobra. Entonces el presidente tiene que evaluar si jugársela de esta manera le va a significar algún rédito, y yo veo que no. O sea, es todo lo contrario. Basta con escuchar lo que gritaba la gente en el tema de los peajes. Sí. Ya déjate de espectáculos, no, el tema son estos, los peajes. Entonces, el pueblo peruano está en otra, y el presidente, así como señalaba hace un instante, que Fuerza Popular está desconectado de la realidad cuando dice, pero no me interesa lo que diga la gente. ¿Cuál es la alternativa? Entonces tenemos a un Congreso que está desconectado de la realidad, como usted Una mismo mayoría. una mayoría, pero al Una final mayoría. pero la fuerza de sus decisiones Los arrastra. arrastra todo el Parlamento. Igual el gobierno. Perfecto, porque el gobierno tiene otro tipo de pero ¿qué exigencias. salida hay entonces? La del por diálogo, ejemplo, mira. Pero es que no, es que se ha dado, a ver, se ha abierto el diálogo en varias oportunidades y ha terminado con portazos en la cara. Dice Salaverry en esta entrevista que ha dado el día de hoy que hay un grupo de parlamentarios que está harto de tener que recibir órdenes de la cúpula fujimorista y que esta situación tiene que cambiarse, ¿no? Lo que él dice es, más que la cúpula, porque dudo mucho que cambie su actitud, yo me dirijo al grueso de Fuerza Popular, aquellos que muchas veces se sienten presionados, intimidados por esta cúpula, ¿no? Está pidiéndoles que se ponga del lado del presidente en este sentido. ¿Qué opina usted? Yo me pongo en el sentido del vaso medio lleno en relación a lo que hemos conversado con el presidente. El presidente de la República es una persona inteligente y él sabe perfectamente que esta situación es difícil. Existen interlocutores válidos en diversos partidos, no necesariamente en Fuerza Popular, que conversan con el presidente o que podrían conversar con el premier y que tienen toda la disposición para evitar esta crisis que desde mi punto de vista es manejable y que demuestra que el cero diálogo a lo que nos puede llevar, ¿no? A una situación absurda y completamente reversible. El tema está en que el compromiso de la mayoría de fuerzas políticas, no hablemos de los números en el Parlamento, lo que importa, la mayoría de fuerzas políticas está dispuesta a ese diálogo y a hacer una agenda, como se lo señalamos al señor presidente. Presidente, hagamos la reforma política, pero también economía, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y el presidente estuvo de acuerdo. Yo creo que debemos retomar ese momento. Y en el caso de Fuerza Popular, entender que estas posiciones extremas no le están ayudando en nada ni a la bancada, Ni al Parlamento. ni a Keiko. Así de simple. Están perdiendo poder a pasos agigantados. Pero, ¿qué es lo rescatable? Que en Fuerza Popular hay gente que es consciente de esa situación, que es razonable, que apuesta también por el diálogo, entonces ellos tienen que limar sus problemas internos y pensar en el país. Este es el momento en el cual los políticos tenemos que colocarnos por encima de las diferencias menores y pensar que la economía está paralizada. Mira el comunicado de María Isabel León, la presidenta de CONFIEP, apostando por un país más integrado. Ya se están manifestando diversas personas en el sentido de que no queremos una situación como esta completamente absurda. Y mira, que el país se vaya a la borda por una... ¿Dónde están todas esas personas para pedir al Congreso que participe del diálogo? Bueno, esperemos que en este caso la primera minoría del Congreso entienda la necesidad de dialogar para llegar a esta situación. De parte del gobierno yo no tengo la menor duda que existen las intenciones también de empezar un diálogo, pero la política declarativa lo único que hace es echarle más gasolina al fuego, ¿no? Como acabamos de ver con lo que tú acabas de leer en el caso del Premier. Dejemos de lado la política declarativa y vamos a los hechos concretos. Que en el Parlamento, como te digo, en el APRE, en Acción Popular, en Contigo, en APP, ¿no? En el mismo Fuerza Popular y en las fuerzas de izquierda existe la predisposición para dialogar. Muchísimas gracias, congresista. Gracias. Juan Cheput, congresista de Concertación Parlamentaria, apostando por el diálogo, cree que todavía hay oportunidad para que este se da. Todo puede cambiar en 48 horas, Ricardo. Se está pidiendo eso a la clase política y a nuestras autoridades, ¿no? Sensatez y responsabilidad. 8:40, ya venimos. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje.
Un día como hoy, 2 de junio, en 1825, fallece en Lurín José Faustino Sánchez Carrión, ideólogo de la independencia. Nacido en Huamachuco, se traslada a Lima para estudiar Derecho. Luego de la proclamación de la independencia, se opone a los proyectos monárquicos de San Martín a través de cartas que firma con el seudónimo de El Solitario de Sayán. Las cartas resultan tan convincentes que determinan que el Perú tenga un régimen republicano. Más adelante, es elegido como diputado y pertenece a la comisión redactora de la Constitución. Años más tarde, un día como hoy, en 1953, Isabel II es coronada reina de Inglaterra en una ceremonia televisada en vivo desde la abadía de Westminster y vista por millones de espectadores. Años antes, su tío, el rey Eduardo VIII, abdica al trono para casarse con la plebeya americana Wallis Simpson, convirtiendo a Jorge VI, padre de Isabel, en rey. En sus 60 años de reinado, Isabel ha viajado extensamente. Ha lidiado con crisis como la muerte de la princesa Diana y no ha mostrado intenciones de abdicar al trono. Esto sucedió un 2 de junio, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. De la mañana, estamos de regreso en una ampliación de noticias. Nuestro compañero Carlos Medina también va a tocar el tema de la cuestión de confianza, pero desde una perspectiva más horizontal. Ha bajado al llano y quiere saber qué piensa la gente. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así es, en el marco de la cuestión de confianza que este martes se va a presentar a las 9 de la mañana ante el Congreso de la República, se va a debatir en el Congreso de la República. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, es quien va a asistir ante el Parlamento y precisamente como bien lo mencionaste, vamos a conversar con las personas qué les parece, si respaldan esta cuestión de confianza. Precisamente me encuentro con uno de los señores aquí en Barrios Altos, vecino de aquí de esta zona. Señor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a RPP. Coméntenos, por favor, ¿usted respalda la cuestión de confianza? Buen día. Claro que sí. Para mí, lo que es el presidente o lo que va a hacer si es que no se da la cuestión de confianza, para mí que cierran el Congreso, porque el blindaje que hubo a Chávarri esta semana que pasó es algo descarado que hizo los congresistas y para mí, en verdad, deben cerrar el Congreso. Desde su punto de vista, ¿cómo vienen trabajando los congresistas hasta el momento? Bueno, para mí trabajan muy mal porque entre ellos solo se blindan, entre ellos solamente trabajan para ellos. No hace un buen parlamento para mí, así que deben cerrar el Congreso. Bien, ¿su nombre es? Alejandro. ¿Alejandro? Izaguirre. Izaguirre, bien, señora Izaguirre, muchísimas gracias. Bien, Alejandra, entonces es el sentir de las personas, la opinión de las personas con respecto al marco de la cuestión de confianza. Adelante con ustedes en cabina.
Bien, muchísimas gracias. Definitivamente hay opiniones encontradas sobre este tema. Vamos a conversar con la magistrada Marilena Ledesma en unos minutos. Ella es magistrada del Tribunal Constitucional. Aseguró que el presidente del TC, Ernesto Blume, no está hablando por todos. Una opinión interesante sobre este tema. Tras la pausa, Ricardo. Ya venimos.